En cierto triángulo, la medida del ángulo A es 3 veces mayor o mayor que la medida del ángulo C, y la medida del ángulo B es 80 grados mayor o mayor que la medida del ángulo C. ¿Cuál es la medida en grados del ángulo C? Observe cómo el ángulo A y el ángulo B están relacionados con el ángulo C, que tiene una medida desconocida. Entonces, dejemos que la medida del ángulo C sea x grados, asumiremos que las unidades son grados. Y podemos usar cualquier triángulo para modelar esta situación. Lo más probable es que el triángulo no esté a escala. Y ahora volvamos y leamos la información nuevamente. El ángulo A es 3 veces más grande que el ángulo C. Entonces, si el ángulo C es x grados, entonces el ángulo B tendría que ser 3 veces x grados, por lo que etiquetaremos el ángulo B con la expresión 3x. Luego también se nos dice que la medida del ángulo B es 80 grados mayor que la medida del ángulo C. Una vez más, el ángulo C mide x grados y, por lo tanto, el ángulo A mide x más 80 grados. Ahora tenemos una expresión para los tres ángulos interiores del triángulo, y sabemos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Podemos escribir una ecuación, resolver para x, luego determinar la medida de cualquiera de los tres ángulos que deseamos. Nuestra ecuación sería x más 3x más 80 es igual a 180. Plus x plus 80 equals 180. Entonces, en el siguiente paso, combinaremos los términos similares en el lado izquierdo de la ecuación. X más 3x más x es 5x, o si queremos, 1x más 3x más 1x es 5x. Entonces tenemos la ecuación 5x más 80 es igual a 180. Observe ahora que tenemos una ecuación básica de dos pasos. Entonces, para el siguiente paso, sumamos o restamos para aislar el término variable. Entonces restamos 80 en ambos lados para deshacer más 80. Simplificar, restar 80 deshacer más 80 u 80 menos 80 es 0. Entonces tenemos 5x iguales, 180 menos 80 es 100. El último paso es multiplicar o dividir para resolver x, porque 5x significa 5 veces x, dividimos ambos lados por 5 para deshacer la multiplicación por 5. Dividiendo por 5 deshacer multiplicando por 5, o 5 dividido por 5 es 1, una vez x es igual a 100 dividido por 5 es igual a 20. Lo que significa que el ángulo C mide 20 grados, que es lo que pide la pregunta, así que ingresamos 20. Las unidades de grados ya están aquí. No pregunta, pero ahora también sabemos la medida del ángulo B es 3 veces 20 grados, o 60 grados, y la medida del ángulo C es 20 más 80, lo que equivale a 100 grados. Espero que hayas encontrado esto útil.